La aparición de la industria. A mediados del siglo XVIII se produjeron en Gran Bretaña varias transformaciones económicas y sociales que dieron lugar a la Revolución Industrial. Este proceso de cambio tuvo sus precedentes en la Revolución Agraria, que fue iniciada con la introducción de mejoras y nuevas técnicas y los cambios de la propiedad de la tierra, lo que aumentó la productividad. Y la Revolución Demográfica, que fue el cambio en el modelo demográfico antiguo, con el retroceso de la mortalidad que supuso un aumento de la población y un crecimiento de las ciudades. Las primeras industrias. Las dos primeras industrias desarrolladas fueron la textil y la siderúrgica. El aumento de la población demandaba un crecimiento de la producción textil. Un nuevo sector, el algodonero, fue el primero en incorporar las innovaciones técnicas. La producción aumentó enormemente en Gran Bretaña, por la mecanización y por su facilidad de obtener algodón. La expansión internacional. La revolución industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, se extendió durante el siguiente siglo, primero por el resto de Europa y después por Estados Unidos y Japón. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de la pacificación de 1815. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Alemania, Bélgica y Francia. En cambio, en el resto de los países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas, como por ejemplo el País Vasco y Cataluña, en España. La revolución de los transportes. La revolución industrial creó grandes excedentes para vender. Este aumento de los excedentes elevó la cantidad de mercancías intercambiadas entre regiones de un mismo país o entre distintos países. Era preciso lograr un tráfico abultado, rápido y barato. De lo contrario, el crecimiento económico se hubiera estrangulado. Pero el progreso tecnológico no se detuvo ahí, sino que se generalizó el empleo de la energía de vapor tanto en el transporte terrestre como marítimo. El barco de vapor. El ingeniero norteamericano R. Fulton ideó en 1803 un barco con una rueda de palas movidas por una máquina de vapor. En 1807 esta embarcación realizó la travesía entre Nueva York y Albany por el río Hudson. Los veleros fueron sustituidos progresivamente por los barcos de vapor, que a finales del siglo XIX suponían el 67% del tonelaje mundial. El ferrocarril. Los procedentes de la locomotora fueron las vagonetas con tracción animal que transportaban los minerales sobre raíles. En 1804, Trevithick creó la locomotora de vapor para arrastrar las vagonetas cargadas de mineral que circulaban sobre los raíles, en las minas. Pero las vías, construidas con madera, no aguantaron el peso y se hundieron. El ingeniero Stephenson perfeccionó la locomotora de vapor como medio de tracción sobre raíles de hierro. En 1825 se inauguró en Reino Unido la primera línea de ferrocarril entre Stockton y Darlington. Más tarde se creó una línea de pasajeros. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril progresó considerablemente con el perfeccionamiento de la locomotora y el enorme incremento de las redes de vías férreas. El automóvil y el avión. La invención del motor de explosión, que utilizaba derivados del petróleo como combustible, permitió el desarrollo de dos nuevos medios de transporte muy importantes, el automóvil y el avión. En 1885, Benz utilizó los motores de gasolina en sus primeros prototipos de automóviles, y en 1903 los hermanos Wright realizaron el primer vuelo en avión. El triunfo del modelo económico capitalista. El capitalismo liberal es la corriente de pensamiento económico, social, político que propone una economía de libre mercado, en la cual éste presenta la competencia y que el Estado no limita en ningún aspecto el progreso económico y no interviene en el mismo. El librecambismo es considerado como el primer capitalismo y plantea la libertad absoluta de negocio y comercio frente a las rigideces de la economía del antiguo régimen. El sistema industrial. Nuevos establecimientos como la fábrica. Producción a gran escala. El uso de máquinas permitía un gran volumen de producción y la reducción del coste unitario. División del trabajo. Cada trabajador realizaba una tarea. No cualificación del trabajo. Las tareas podían ser realizadas por trabajadores sin cualificación. El capitalismo financiero.
Para hacer posibles las enormes inversiones de capital que precisaban las grandes industrias, se crearon las sociedades anónimas. Este sistema de financiación hacía posible abordar grandes proyectos de riesgo compartido. Además, las acciones podían comprarse o venderse en cualquier momento en la bolsa, lo que permitía captar constantemente nuevos inversores. La nueva sociedad de clases, la sociedad industrial. Sus características son el crecimiento de la población. Hasta el siglo XVII la evolución de la población es muy lenta, hasta el punto de poder hablarse de una estabilidad demográfica. La urbanización. Con la industrialización se da el crecimiento de las ciudades a un ritmo muy superior al de la población total, por producirse un continuo traslado de población del campo a la ciudad. La industrialización. La industrialización supone un trasvase de la fuerza de trabajo del sector primario al secundario y posteriormente al terciario. El crecimiento de la movilidad social. La consolidación de la burguesía. Los miembros de la burguesía eran propietarios de los medios de producción, como máquinas, capital, materias primas e instalaciones. Por tanto, poseían los elementos para producir y obtener ganancias a partir de la propia iniciativa. La familia se convirtió en base fundamental de la burguesía. El matrimonio era decisivo. Importaba más el factor económico que los sentimientos, ya que permitía establecer una red de alianzas económicas. El movimiento obrero. La burguesía industrial tenía como lema el conseguir el mayor beneficio al menor coste. Es una exigencia de la libre competencia. El proletariado, los obreros, tomará conciencia de su explotación y comenzará a unirse para reclamar mejoras a la burguesía. Es el origen de los sindicatos. La burguesía triunfante, que tenía el poder político y el económico, ha sido la gran transformadora de la nueva sociedad. Ella es la que ha construido fábricas, ha comprado máquinas y ha producido la revolución industrial. Ha edificado esta sociedad basándose en la explotación de miles de obreros que cobran salarios míseros y trabajan hasta 16 horas diarias. Estos trabajadores son considerados por los empresarios burgueses una mercancía más, como las máquinas o el transporte, y van a ser tratados casi como esclavos. Poco a poco estos van a ir tomando conciencia de los abusos de la burguesía y van a ir surgiendo movimientos de protesta contra esta situación. Aparecen las primeras asociaciones de obreros o sindicatos, las primeras huelgas y la quema de máquinas consideradas responsables de la falta de trabajo. En las primeras evoluciones de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, aumento de la jornada laboral, pérdida salarial, generalización del trabajo infantil y femenino, negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez. Pero dos poderosas ideologías que tendrán un gran papel en el siglo XX aparecen en estos momentos: el anarquismo, el socialismo utópico y el maximismo. El anarquismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y es una alternativa distinta del maximismo. Dentro del anarquismo hay muchas variantes ideológicas. Distinguimos varios principios. Rechazo de la propiedad privada. La propiedad es un robo desde el punto de vista de que si uno tiene algo es porque a otro le falta, porque el reparto justo no existe. Hay que rechazar a los poderes que oprimen al hombre, que son fundamentalmente dos: el Estado y la Iglesia. Su forma de actuar es a menudo a través de atentados terroristas contra los principales gobernantes y sabotajes de fábricas. Son en este sentido excesivamente violentos. El socialismo utópico. Los socialistas utópicos querían un mundo más justo para los trabajadores, mejorando sus condiciones de vida y diseñando incluso los lugares de trabajo y de residencia de los obreros. El movimiento fracasó porque la burguesía no estaba dispuesta a invertir en esas instalaciones que consideraba poco rentables. Era un planteamiento utópico, es decir, imposible. El socialismo científico o maximismo.
Dentro del socialismo tuvo mucha importancia la figura de Karl Marx. Este teórico decía que el obrero debía unirse para defender sus derechos y conquistar el poder a través de una revolución, y una vez en el poder establecer la dictadura del proletariado. Marx decía que los burgueses se enriquecían al quedarse con parte de los beneficios que correspondían a los obreros. A esto lo llamó plusvalía. Además, Marx decía que siempre hay dos clases enfrentadas, la dominante y la dominada. En su época, la clase dominante era la burguesía y la dominada el proletariado.